Entonces, el espíritu de Pitón también significa adivinación. Entonces, dice que el cuerpo de Cristo ha venido estando en un tiempo crucial para que despertemos y expulsemos esta serpiente que muchas veces hemos dejado entrar a nuestra casa. Entonces, vamos a enfatizar que Jesús nos advirtió que el diablo viene para matar, hurtar y destruir, que esto lo vemos en Juan 10:10. Él le llamó el diablo asesino y padre de mentira en Juan 8:44, perdón. También si vamos a Apocalipsis, Juan lo llamó una serpiente antigua que engaña a todo el mundo. En Apocalipsis 12:9. Esas para que las tengan de referencia. Apocalipsis 12:9. 12:9. Entonces, nuestro enemigo es real. Por algo dice que nosotros somos, tenemos una coraza y cuando habla de la armadura de Dios que tenemos que tener puesta todos los días, ¿para qué vamos a usar toda una coraza si no es porque a continuo, de día a día, tenemos que estar peleando? Eso, y una coraza no se le da a cualquier persona, una espada no se le da a cualquier persona, se le da a quien necesita pelear, a quien es un guerrero. Entonces, ¿cuál es la conexión entre Satanás y la serpiente? Tal como la serpiente, hay diferentes tipos de serpientes, algunas cazan de diferente manera y destruyen a sus presas de diferente manera. Hay espíritus malignos que tienen diferentes características y diferentes maneras de actuar. Entonces, la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros, por falta de ese conocimiento y de conocimiento del enemigo, no sabemos qué es lo que nos está afectando, como el testimonio que daba doña Gretel, por ejemplo, que tal vez uno ve que se le está cayendo el mundo encima y uno dice, pues ¿por qué me pasa esto a mí? Y uno lo ve como algo malo. Pero ya cuando todo pasa y Dios revela que atrás de eso había algo que uno no podía ver y que solo por medio de esa situación salió a la luz, ya uno no ve que eso fue algo malo, sino que fue algo bueno que Dios permitió para poderlo liberar a uno de X o Z manera. Entonces, también existen demonios que son más poderosos que otros. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque ahora nos está patrocinando. Ahora nos está... pequeño anuncio de patrocinio. Ahora nos está patrocinando Discovery Channel. Entonces les voy a dar una pequeña cápsula de Discovery. Algunas serpientes matan mordiendo a sus víctimas, otras le inyectan un veneno mortal con sus colmillos, pero hay serpientes que destruyen su presa con una manera diferente y única. Por ejemplo, la pitón. Entonces les voy a hacer una reseña pequeña de Discovery. La pitón dice que es una serpiente que espera pacientemente a su presa. Ataca en el momento oportuno. Ok. La pitón dice que no es venenosa. Dice que, vamos a graficar más o menos cómo es su modus operandi. Entonces dice que inicia hundiendo sus dientes afilados muy profundamente en su víctima. Pero su mordida no es letal. Normalmente muerde las piernas. ¿Y por qué las piernas? Porque ella muerde la pierna y a donde muerde se empieza a enrollar. ¿Para qué? Para inmovilizar a la víctima. Que no pueda moverse, no pueda caminar, no pueda correr, que no se pueda escapar. Lo que sucede después es lo que destruye a su presa. Usa una técnica especial que es asfixiar. Se enreda lentamente alrededor de su víctima y comienza a exprimirle la vida poco a poco. Y su apretón se hace cada vez más fuerte. Ahorca y sofoca a su víctima hasta que el aire se empieza a eliminar de sus pulmones.
al punto de quitarle hasta su último aliento de vida, para luego devorar a su presa entera, porque no la mastica, no importa el tamaño de la presa. Porque dice, yo estaba leyendo, que se pueden comer hasta un caimán, Bueno, que mide más de 10 metros, Pueden comer- así entero. Pueden devorar el triple de su tamaño. Correcto. Y peso. Ok, este fue el fin del anuncio de Discovery. Ok, De Animal Planet. sí. ¿Para qué todo este anuncio? Porque vamos a ir enlazando todo lo del anuncio de Discovery con la parte espiritual. Entonces, ¿qué es el aliento o el aire o el viento? ¿Qué simboliza? Esto simboliza el Espíritu Santo. En la escritura, por ejemplo, en Juan 20:22 dice, Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el enemigo nos aprieta y nos quita el aire, ¿qué nos está quitando? Al Espíritu Santo. wow, qué fuerte. Hechos 2:2. Ese viento era el Espíritu Santo. En Génesis 2:7 dice, Dios sopló aliento de vida en Adán y él se convirtió en un alma viviente. O sea, Dios sopló el Espíritu Santo Amén. sobre Adán. Sí es. Entonces todo va recayendo sobre lo mismo. Fuerte. ¿Quién está intentando ahorcar y sofocar nuestra vida entonces? Wow. Satanás está detrás de esto. ¿Cómo? Una pitón. Está interesado en extraer nuestro aliento, nuestro Espíritu Santo y su unción de nuestra vida para que nosotros no cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Ok, entonces el enemigo va a hacer cualquier cosa que esté a su mano para extraer eso de la iglesia, porque una iglesia sin Espíritu Santo es un club social nada más. Él desea ese aliento de vida solamente porque ocupa extraernos o secarnos por completo. ¿Para qué? Para que seamos cristianos corrientes, que estemos sentados, como dicen, calientabancas en una iglesia, que no haya manifestación sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin el poder y sin la unción del Espíritu Santo no podemos hacer nada que pueda perdurar. Su palabra nos dice en Zacarías 4:6 que no es con fuerza, no es con poder, sino con su Santo Espíritu. Entonces, si no es con mis propias fuerzas que yo puedo vencer, sino solo con el Espíritu Santo, y no lo tengo porque se me fue extraído, entonces no puedo llegar a ser vencedor, Amén. sino simplemente, como dicen, Es cierto. un luz. Sí, es cierto. Wow. ¿Cómo actúa la pitón actualmente? Ok, esto es lo que está atacando hoy en día a la iglesia y la vida de los creyentes. Es la misma que enfrentó el apóstol Pablo. Si me acompañan a Hechos 16. Y esto fue lo que pasó cuando empezamos a orar. Ok, espíritu de... Adivinación. Vamos a ver cuál es. En la traducción en inglés, no soy muy gringo, pero Jurate You relate my name. Translation, por ahí, aparece adivinación como pitón. Ok, entonces, Tiene algo. nosotros empezamos a orar estos 21 días y en cierto momento, ¿qué empezó a pasar? Llegó algo que nos quiso detener y papá y mamá decían,
esto, los 21 días de oración, no solamente va a servir para los que estamos aquí, sino que todo lo que sintamos nosotros aquí, lo va a sentir todos los que pertenecen a la iglesia. Por lo cual, cuando fuimos atacados, no solamente nosotros lo sentimos, sino que lo sintió toda la iglesia, hasta los que no estaban viniendo ahora. Por si se preguntaban en algún momento por qué pasaban ciertas cosas en esta semana que pasó. Todo por culpa de nosotros. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó esta semana? Entonces, esta es la única vez que se proporciona el nombre de un espíritu inmundo en el libro de los Hechos. Pregunta: ¿podría ser que Dios deseaba que comprendiéramos que hay un espíritu de Pitón que desea enroscarse alrededor de todas las iglesias y de todo creyente, exprimiendo la vida espiritual? Entonces, por ejemplo, como doña Gretel hablaba antes, lo que ella pasó y lo que Dios le mostró. Nosotros pasamos y Dios, como 1 o 2 días después, nos mostró. ¿Pero qué pasó? Ese mostrar fue una bendición, porque entonces vimos a qué teníamos que atacar. Porque nosotros estábamos bien y muchas veces uno no sabe pesar si es cansancio humano o si es algo espiritual. Entonces, por eso tenemos que orar. En Hechos 16 dice que Pablo y Silas estaban caminando hacia el lugar de oración cuando el espíritu de Pitón los interrumpió. Entonces, los interrumpió y como decía papá, si a usted lo interrumpen de lo que está haciendo, se entretiene en otra cosa, se desconecta. Para que no, como decía Carlita, en algún momento Dios habló y dijo, haga X cosa, de un pronto a otro se despistó y se le olvidó y siguió haciendo otra cosa y dejó de hacer lo que Dios había mandado. Así nos ha pasado a todos. Porque a todos Dios nos ha dado instrucciones de X o Y manera y nosotros simplemente nos llegaron y nos dijeron, mira, ve qué bonito esto, y se fue uno ahí y se le olvidó porque Dios lo mandó a un lugar. Entonces el enemigo opera de muchas maneras actualmente. ¿Por qué? Porque él interrumpe nuestra vida e intentará detener algo muy importante, que es nuestra alabanza. Entonces, debemos recordar, siempre se encontrará con el ataque del enemigo justo antes, que esto fue un spoiler que me hizo el pastor antes, justo antes de que el Señor muestre las bendiciones a nuestra vida. Puede pasar también como ahorita. Yo que les di la galleta, yo pude haber sido el enemigo también, porque ustedes estaban esperando una bendición. Yo llegué y les di una galleta, pero eso no era lo que Dios les había prometido, por ejemplo. Dios les había prometido la otra galleta, no un pedazo. Una galleta entera. Entonces se conformaron con una migaja, como decía el pastor, y por no perseverar y no escuchar la voz de Dios, no obtuvieron la bendición que Dios quería verdaderamente. Yo por obediente con mi más. Entonces, hay cristianos que están siendo vencidos en la propia iglesia, que están desanimados. ¿Por qué? Porque la serpiente antigua se enrolló en ellos y les está quitando la vida. Pregunta: ¿usted siente como si hubiera perdido su pasión por el Señor, por la palabra, por la oración o la alabanza? ¿Ha sentido eso? Creo que en algún momento todos en la vida. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Le hemos restado importancia a eso. Porque decimos, ay, es algo normal, es un bajonazo espiritual. Pero comprenda, eso no es un bajonazo espiritual. Eso es una táctica que el enemigo está usando para que usted no alcance el potencial que tiene.
Y como decía el pastor, porque empezó el spoiler de media predica. Pregunta: ¿está enfrentando batalla tras batalla, problema tras problema en su casa, matrimonio, familia, finanzas, empleo, etcétera, etcétera, etcétera? Si pasa esto, entonces comience a reconocer que es una obra del enemigo. Y nosotros somos atalayas en nuestra casa y en nuestra vida principalmente. Atalaya, por si las dudas, es la persona que vigilaba en los muros de la ciudad por si venía el enemigo a atacar, para que avisara al pueblo y saliera a luchar. Entonces, dice que Pablo y Silas en la madrugada cantaban alabanzas. ¿Qué significa madrugada en las Escrituras? Es un tipo de la venida de Cristo en los próximos días. Entonces, Pitón intentó detener a Pablo y a Silas justo antes de que Dios se mostrara en sus vidas, en la madrugada. Su historia en Hechos revela mucho acerca del poder de la oración, la alabanza y la presencia del Espíritu Santo, que son vitales en nuestra vida como verdaderos cristianos. Porque el enemigo busca sofocar esas mismas cosas que nosotros debemos de mantener constantemente. Entonces, ¿qué pasa si yo llego a cualquiera de la casa de ustedes y me robo la comida de su casa y los encierro dentro de la casa y le quito el agua? ¿Cuánto va a durar? Y muchas veces espiritualmente estamos igual. Llegó el enemigo a hurtar, a destruir, para matarnos, para que nos sequemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la batalla entre las tinieblas y la luz es real y no ficticia como la vemos en las películas, normalmente. ¿Por qué? Lo digo por experiencia, porque en dado momento yo no sabía dónde estaba parado y verdaderamente buscaba la oscuridad, practicaba ocultismo, pero Dios sabía el propósito que Él tenía para mí y me sacó de las tinieblas a su luz admirable, como a todos nosotros. Entonces, estuve leyendo y dice que este espíritu de Pitón nunca viene solo. Y de hecho, cuando uno lee que dice que uno llega y limpia la casa y si no la cuida, viene uno y trae 7 más. Ok, Pitón no viene solo. Viene con uno que Ismael estuvo estudiando tiempo atrás. Viene con el espíritu de Jezabel. El espíritu jezabélico trabaja tanto con hombres como mujeres. No es que solo es mujer porque se llama Jezabel. Por si las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás con el espíritu de Jezabel? Derrocar a la autoridad, como lo hacía Satanás, o lo quería hacer Satanás. Y utiliza su arma principal, que es la manipulación. ¿Qué es manipulación? Podemos ejemplificarlo. Bueno, uno de niño le gustaba todo lo que se moviera, ¿verdad? Entonces, los títeres, no los que uno mete la mano, sino los que usan aquí con hilos. La marioneta, ok, perdón. ¿Por qué? Porque la persona que lo controla su antojo, con hilos. ¿Qué hace la Pitón? Nos envuelve y nos manipula a su gusto. Funcionan exactamente igual. Vamos a ver un ejemplo.
cuando vemos a una persona enferma, muchas veces sentimos lástima y decimos, ah, pobrecito. Y vamos y oramos por ella y no sucede nada. Pero, ¿por qué? Porque verdaderamente estamos apagados. Porque estamos sintiendo lástima por la persona. Pero, ¿cómo debemos de hacerlo? Alguien que me lea Mateo 14:14. Ok. Entonces, Jesús no dijo, ah, pobrecitos. Y fue y oró por ellos. Dice que tuvo compasión. Y les dejo tarea que busquen qué es compasión. Ok. Muy, muy profundo. Entonces, ¿acaso estamos siendo manipulados para no hacer la voluntad de Dios? ¿Acaso estamos siendo manipulados por el enemigo como, ¿qué fue lo que dijo? Marionetas. Usa personas, ¿verdad? Para que controlen a uno. Puede usar personas, Y lo mejor es que las personas no se dan cuenta. muchas cosas alrededor. Entonces, el enemigo primero nos pulsió, y aún no nos pulsió porque ya nosotros pasamos esa etapa, para que nosotros no alcanzáramos salvación. Pero hoy en día los que estamos aquí todos somos salvos. Amén. Entonces, ya el enemigo dijo, el plan A que tenía con ellos ya no me funcionó, pero tengo un plan B. Hacerlos cristianos conformistas, calientabancas, de los que dicen pobrecitos, de los que uno vuelve a ver y ya se resintieron porque los están viendo, porque no me llamaron, porque tienen que andar detrás mío. El que tiene sed, que busque agua. El agua no le va a llegar a la casa. Si usted necesita, usted busca. Estas son señales que si en algún momento nos hemos sentido así o hemos estado así, Son síntomas de son síntomas de... ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser prósperos. Y leo para ustedes 3 de Juan 1:2 en la versión amplificada. Dice, amados, también dice que deseo o oro para que en todos los sentidos puedas tener éxito, prosperar y gozar de buena salud física, así como tu alma prospera espiritualmente. Entonces, como mi papá, veámoslo al revés. Dice que para obtener todas esas bendiciones de la parte A del versículo, necesita solo una, y es prosperidad espiritual. Si usted prospera espiritualmente, el resto son añadiduras que van a llegar. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo no es que te quita las finanzas. El enemigo no es que te quita la felicidad. El enemigo te quita la esencia, que es el aliento, que es el Espíritu Santo. Porque si usted no prospera espiritualmente, el resto nada va a prosperar. Entonces, si nosotros no estamos conforme a esta palabra, si no estamos prosperando espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos para ver qué o quién no nos está dejando crecer. Y pedirle al Espíritu Santo que traiga a la luz todo aquello que nos es oculto para saber contra qué estamos peleando. Wow. Pero, ¿cómo lo hace? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hace el enemigo? Y es como el spoiler que me hizo papá ahora, vale, dice. Él lo hace utilizando lentamente tentaciones, preocupaciones, presiones, cargas en la vida para exprimirle el gozo de su caminar en el Señor. Y vamos a leer, bueno, leo para ustedes, Nehemías 8:10. Porque nos exprime el gozo. Y dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Wow. Aleluya. Amén. Así O sea, es. si nos quita el gozo, Nos quita la no vamos a tener fortaleza. ¿Y qué significa fortaleza? Fortaleza significa capacidad de aguantar o resistir. Entonces, si no tenemos gozo, no vamos a ser perseverantes, no vamos a poder llegar a la meta. Entonces es vital que conozcamos cómo se mueve el enemigo también, que conozcamos el terreno en el cual vamos a luchar y muy importante,
que conozcamos las armas que tenemos a nuestra disposición. Y una de ellas, porque hay varias, pero vamos a enfocarnos en esta, es la oración como arma de guerra. El ayuno también es un arma de guerra. Entonces, la oración, si vemos, el fruto del ministerio de Jesús fue la oración. Wow. Como decía papá, usted lee y dice, y Jesús está orando en la madrugada. Después se levantó, fue a hacer lo que el papá le mandó, regresó a orar. Y así sucesivamente. Se podría decir que yo creo que nunca dormía. Solo creo que la única vez que me parece fue en la barca que estaba durmiendo. Después de ahí, creo que no registro. Y si no, me corrigen después. El otro punto es algo que ya experimentamos acá. Y la oración activa el movimiento angelical. Entonces vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia de la oración y los movimientos angelicales. Dice Lucas 22, 42 al 43. Hechos 27, del 22 al 23. Y Hechos 12, 5 y 7. Entonces, vemos 2 tipos de oración que mueven los ángeles. Puede ser la intercesión de la iglesia en general o una persona también. Para ir concluyendo, un pequeño resumen. Entonces, el espíritu de Pitón es adivinación. Características de este espíritu de Pitón: nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplamos nuestra asignación en la tierra. Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, el espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar en intimidad con Dios. Y busca el momento de nuestra debilidad, pereza o cansancio espiritual, porque es un oportunista. Entonces, el espíritu de Pitón, estamos hablando que es adivinación. Entonces, los adivinos son falsos profetas. ¿Qué es adivinación? Es querer conocer el mañana sin los recursos de Dios. Entonces, los adivinos quieren quitarle la gloria a Dios. O sea, manifiestan vanagloria. Se mueve junto con el espíritu de manipulación. Sus intenciones son alejarnos de la presencia y la intimidad con Dios. Quieren hacernos depender de ellos, eliminando nuestra dependencia de Dios. O sea, que seamos autosuficientes. Operan en el reino de la oscuridad y están motivados a traer la muerte física y espiritual a nuestras vidas. Entonces, vamos a comprimir más esto. ¿Cuál es el objetivo de la Pitón? Robar nuestras finanzas, desanimarnos, quitarnos los sueños de Dios, matar nuestro gozo y esperanza y destruir nuestra asignación aquí en la tierra. Pero no todo puede ser malo. ¿Cuál es? Ok. ¿Cuál es la clave de todo? Cercanos a Dios. La oración. A la oración. ¿Por qué el espíritu de Pitón quería detener a Pablo y a Silas? ¿Para dónde iban? A la oración. A la oración. ¿Por qué nosotros cuando empezamos a orar nos querían detener? Para que no siguiéramos orando. Porque la oración es lo que quiebra, o lo que podría decirse mata al espíritu de Pitón y a cualquier otro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando oramos fortalecemos nuestro espíritu, como papá dijo, hacemos músculo espiritual. Que tal vez uno dice, mira, pero es que no lo estoy ocupando ahorita. Pero usted no sabe cuándo va a llegar la prueba. Por ejemplo, digamos, esto normalmente no pasa, pero digamos que pasara así. Bueno, no, mentira, sí pasa.
Vamos a hablar un poquito de fútbol, dijo. Antes, los visores, las personas que iban a reclutar, viajaban hacia los 90s, viajaban a los pueblos a ver mejengas. Y veían y decían, mira, este tiene talento. Pero la persona que estaba jugando no sabía que había alguien que lo estaba viendo. Y que se lo podía llevar a jugar a un equipo X. Entonces, siempre tenía que estar preparado. Siempre tenía que dar lo mejor. ¿Qué pasa si usted solo se prepara cuando le avisan? Y hemos estado hablando de temporadas. Hay momentos, hay temporadas que llegan cada cierto tiempo para un mover sobrenatural de Dios, para un rompimiento en nuestra vida. Y si no lo tomamos como la Jipi, vamos a tener que esperar a que pase todo ese ciclo hasta que yo vuelva a predicar y le ponga esa galleta. Entonces, ¿por qué muchos dudaron cuando yo puse la galleta ahí? Y también lo pensaron. Yo sí lo sabía. Pero hasta ahí se quedaron, hasta ahí llegaron. Del pensamiento nunca pasaron. ¿Qué pasó cuando mamá se activó? Mamá salió corriendo, venía caminando cuando como a la mitad dijo, no, aquí es corriendo porque después alguno capta también. Y cuando mamá llegó aquí, ya venían 3 o 4 haciendo fila. Pero no porque entendieron, sino porque vieron. Y porque vieron, creyeron. Nosotros tenemos un arsenal a nuestra disposición: la oración, la alabanza, el ayuno, la fe, la armadura de Dios. Y lo más importante, para que emocione todo esto, el Espíritu Santo. De tarea, les voy a dejar que se lean todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Como decía papá, del capítulo 1 al 14 son bendiciones, de ahí en adelante todas son maldiciones hasta que termine el capítulo 28. Entonces, al principio viene lo bonito, que es la bendición, pero si le damos vuelta, como dice papá, vemos los del 15 en adelante. Es un mapa para que nosotros nos podamos examinar, es como un escáner, y podamos examinar las maldiciones que podemos estar arrastrando, ya sean generacionales o no, que pueden estar trabajando en nuestra vida y no nos dejan crecer. Entonces, dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, yo sé que aquí todos son salvos. Pero lo voy a hacer por 2 cosas. Uno, para practicar. No, uno, porque es bueno y para que entiendan que estamos en confianza. Es cada vez que predicamos o podemos compartir la palabra, el llamado nunca lo podemos dejar de lado. Así es. Porque es primordial. Salvación, vida eterna. Entonces, si alguno quiere reconciliarse y recibir a Jesús, no, pues ya lo recibió, repita esta oración con nosotros. Y es bueno que cuando hacemos la oración, si habemos varios de la iglesia, que todos lo repitamos, para que la persona que está a la par se sienta apoyada. Amén. Esto ya sea evangelismo en la calle o en casas de paz, para que se vayan acostumbrando. Entonces, repitan después de mí: Padre Celestial, Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco Yo reconozco que Jesús que Jesús es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios y que Dios el Padre y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. lo resucitó de los muertos. Gracias por perdonarme, Gracias por perdonarme, salvarme, salvarme, sanarme, sanarme, liberarme liberarme y prosperarme. y prosperarme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.